Dar el último adiós a un ser querido por medio de un dispositivo electrónico es uno de los servicios que ofrecen las funerarias. Algunas empresas ya daban este servicio. Sin embargo, ante la propagación del COVID-19 se ha intensificado. Se le da al familiar una liga de entrada para internet y ya los familiares pueden ver a distancia donde se está llevando a cabo la velación de su ser querido. La tecnología evita las aglomeraciones y permite que los seres queridos que están lejos puedan despedirse del finado, mandarle flores e incluso un mensaje. Los costos varían dependiendo del lugar. En Feliz-Cuevas desde 75,000 pesos conmigo incluido, tanto cremación como para inhumación. Y ya son paquetes ya integrales que llevan desde el traslado de la persona fallecida, lo que es la preparación de la persona fallecida, su aseo, vestido y maquillaje, lo que es ataúd en renta, en lo que es la cremación, y es para inhumación, es un ataúd ya para la sepultura. En algunas funerarias, las condiciones cambian si falleciera por COVID-19. Lo que incluye el servicio sería una cremación directa, ya que no habría velación. Solamente se le entregan las cenizas a los familiares en una sala de espera. Además, se debe aplicar la sana distancia, por lo que dependiendo el tamaño de la sala, es a las personas que dejan permanecer en un velorio. Por ejemplo, si en el lugar caben 200 personas, solo pueden ingresar 30 y sanitizan frecuentemente las zonas. También piden que no asistan menores y adultos mayores. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.